Susana, a veces uno tiende a relacionar la ansiedad con la vida adulta, cuando hay tantas responsabilidades, cuando hay tanto corre-corre, cuando hay que ser mamá y papá y trabajar al mismo tiempo. Entonces uno dice, no, la ansiedad de verdad, ¿cómo uno va a ser ansioso si tiene 1000 cosas que hacer? Pero de pronto uno minimiza o no se da cuenta que tanto los jóvenes como los niños incluso pueden sufrir de una ansiedad que amerite un tratamiento. ¿Eso es así? Sí, claro que sí, es muy importante. Y cuando ellos tengan esos síntomas, es importantísimo llevarlos a la consulta. Si un niño que es ansioso y que ya traspasa los límites de una ansiedad normal, que ahorita hablaremos de ello, no recibe tratamiento desde pequeño y se sigue desarrollando como una persona ansiosa, el asunto puede ser complicado después. Sí, puede ser muy complicado porque el trastorno de ansiedad puede perpetuarse hasta la edad adulta, una de las cosas. En otras oportunidades pueden llegar a consumir sustancias, marihuana, licor, para bajar estos síntomas ansiosos al momento de tener interacciones con los otros. También puede llegar a tener comorbilidades con depresión, otras ansiedades y otras patologías que pueden empeorar la situación. Y cuando hay comorbilidad con depresión, pueden llegar a tener hasta intentos de suicidio. Entonces, es importante y mandatorio llevarlos a la consulta. Hay ansiedades que son normales, es decir, por ejemplo, yo estaba ansiosa antes de llegar al programa para que todo saliera bien, es una ansiedad y unos maripositas que le dan en el estómago antes de cada emisión. Susana estaba en lo propio porque venía para un programa en directo, ya es psiquiatra, no es presentadora. Esa ansiedad es normal, digamos, la Sí, del día a día, la de asuntos que son explicablemente generadores de ansiedad. Claro que sí. De hecho, hay unas preocupaciones que pueden ser normales y otras que pueden ser patológicas. La preocupación normal es la que tú estás mencionando. Tengo un programa, es un programa en vivo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a desenvolver? De pronto voy a decir algo que no es, ¿sí? Eso hace que yo me prepare previamente y tenga un posible desenlace positivo, ¿cierto? Entonces, esa es la preocupación normal. Pero la patológica ya viene es cuando estoy muy preocupado sobre estas situaciones, pero por los pensamientos no me preparo, pienso que me va a ir mal todo el tiempo, empiezo con síntomas físicas, palpitación, sudoración, temblor, pienso en una potencial evento catastrófico o negativo a futuro que no me va a dejar desenvolverme. Cuando yo no me desenvuelvo de una forma adecuada, vienen los problemas a nivel personal, laboral, escolar, social, y cuando está esa disfunción se habla de un trastorno como tal. Como quien dice que ese paso entre la ansiedad normal y la patológica que requiere atención se mide desde la funcionalidad, que no te afecte tu cotidianidad. Sí, es muy importante. Ese criterio siempre está en todas las patologías que se evalúan pues en psiquiatría. Perfecto. Pues se las presento después de esta introducción. Ella es Susana Zuluaga, médica, psiquiatra. ¿Dónde estudiaste medicina? Estudié medicina en la Universidad San Martín de Sabaneta y estudié el posgrado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Psiquiatría, ¿por qué psiquiatría? ¿Por qué te metiste por ese lado? Siempre me encantó. Desde el pregrado, cuando estaba en quinto semestre, empecé a tener contacto con estos pacientes y me encantaba entrevistarlos, me encantaba escuchar sus historias, ver la patología a nivel de la mente y que no solamente es algo que está enfocado ahí, sino que tiene una relación con todo el ser, ¿sí? Porque muchas veces hay patologías médicas que pueden tener comorbilidades con psiquiatría. Muchas veces estos pacientes son relegados, hay otros médicos y otras personas que lo que hacen es rechazarlos por la conducta que pueden tener, por los pensamientos y las emociones, y a mí eso fue lo que más me motivó para poder buscar ayudar a esta población. Siempre que hablamos con médicos psiquiatras en Sana que Sana, decimos esto, y es que no hay que tenerle miedo al psiquiatra, no hay que tenerle miedo al psicólogo, porque necesariamente no, muchas personas, porque yo no me incluyo en ellas, de verdad no me incluyo en ellas, piensan que ir al psiquiatra o al psicólogo te cataloga de loco, de que estás muy mal, de que estás en la inmunda, y no. Yo he aprendido de la mano de los especialistas, y no solo de los psiquiatras y psicólogos, que la psiquiatría, la medicación cuando es necesario, es como cuando un paciente diabético o un paciente hipertenso tiene que manejar su enfermedad crónica
valga la redundancia, de por vida con un medicamento, porque es que las emociones y la mente también se enferman, es que también hay asuntos fisiológicos dentro de este cerebro tan hermoso y tan complejo que hace que a veces necesitemos medicación para la mente. Es totalmente cierto. Se supone o se ha estudiado que hay una disregulación de las sustancias del cerebro, serotonina, noradrenalina, epinefrina, y esas sustancias cuando están muy abajo o muy arriba se presentan estas patologías, ¿sí? El medicamento lo que hace, y como lo explico yo siempre en la consulta, es que va y actúa en unos receptores de las neuronas y hace que se produzca más sustancia. Una vez la sustancia esté en el nivel adecuado, pues empiezan a mejorar. Por eso es claro decirle a los pacientes que más o menos la medicación se demora 3 semanas, 4 semanas en empezar a hacer efecto. Muchos empiezan a preguntarse, llevo 2 días tomando la medicación y no siento nada, la voy a suspender. Y eso es algo que no se debe hacer. ¿Te dedicas a adultos? Vamos pasando. Sí, permiso. Mi querida Susana, y también a niños y jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vea la jovencita tan hermosa que tenemos aquí. Les presento a Valentina Restrepo, una mujer, además con una voz hermosísima, ahorita me mostraba, ella es cantante y ese es el sueño, seguir siendo cantante y crecer en esa profesión. Y su madre, que se llama Judy Taborda. Judy, Valentina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y la idea de estar con ellas este rato, ustedes saben que de acuerdo a los temas tenemos siempre un testimonio, porque aprendemos tanto de los especialistas como de las personas que han vivido esa situación. Y doña Judy vivió un asunto de manejo de ansiedad con Valentina, que gracias a Dios y por caer en buenas manos, la cosa va muy bien. ¿Qué fue lo que pasó, Judy? ¿Cuáles eran esos síntomas, esos cambios comportamentales que te hicieron consultar para llegar a esa conclusión de una ansiedad que requirió atención médica en tu niña? Bueno, Valentina empezó a los 11, 12 años, aislándose de la familia, no permitía, o sea, el mundo de ella era la habitación, el televisor, la música y el celular. No, uno la invitaba a un centro comercial, no iba con nosotros. Iba a visita a la casa en la habitación, uno montaba en bus, ella miraba, ella pensaba que si caminaba se caía, que si al bajar la escala del bus se caía. Se puso como muy perfeccionista en las cosas, todo tenía que ser prácticamente perfecto, la habitación súper bien. Respecto a la letra en el cuaderno súper bien, si una letra salía mal sacaba la hoja y volvía, repetía. ¿Qué más le cuento? Básicamente esos fueron los signos de alarma. Sí. ¿Tú cómo te sentías en ese momento? No. ¿Sentías que eso era lo normal, que eso era lo que te hacía sentir cómoda, o por qué sucedía eso en ese momento, Valentina? No, pues toda la vida yo he sido muy extrovertida y nunca me ha dado pena como hablar en público y ese tipo de cosas. Cuando yo empecé con esto, que era como ese miedo a interactuar con la gente, porque era eso, o sea, a mí me saludaba un vecino y yo ya tenía los pelos de punta pensando, ¿y si lo saludo mal? ¿Y si se ríe de mí? ¿Y si pasa tal cosa? Yo ahí dije, esto no está siendo normal, esto no es normal ni en mí ni en ninguna otra persona. Entonces yo le comenté a mi mamá y ella también empezó a ver que eso no era para nada normal y que necesitábamos como acudir a un profesional. Seguiremos desgranando esa historia porque me surgen varias inquietudes para la especialista con relación a este caso. Lo primero que decía doña Judy, se aísla mucho, su mundo es el celular y su habitación. Uno diría que hasta cierto punto es normal, ¿cierto? Que uno le... Ay, que Nico no me esté viendo mi hijo, pero él es así, tiene 12 años y está en ese cuento, pero de ahí no pasa. Sumándole esas otras actitudes, esa fobia social que nos decía, ese miedo a caerse, ese fatalismo, todo eso sumado, digamos que es la receta para pensar que es una persona ansiosa que necesita atención. Sí, porque como cuando Judy lo planteaba, pues eso lo hacen los adolescentes, se pegan más del celular, se quedan encerrados en la habitación, prefieren salirse y estar más bien en el entorno con sus amigos y alejarse más de la familia, que es algo esperable en esta población. Pero en el caso de Valentina, lo importante es eso, que ella decía, miedo a la interacción con los otros, miedo al escrutinio público, es decir, a la crítica, porque probablemente lo iban a gozar, se iba a equivocar, ¿cierto? Iba a ser objeto de burla más adelante, que eso es lo que piensan en el trastorno de ansiedad social.
y genera la disfunción. En el caso de ella, entonces, se aislaba y en las reuniones familiares prefería no interactuar, pero por ese miedo a hablar con personas que, a pesar de que son familia, pues no era el núcleo principal, ¿sí? Y el núcleo principal es mamá, hermanos con los que vive, pero llegaba la abuelita que ve cada 3 meses, o el tío u otras personas con las que no interactuaba venían a presentar estos síntomas y estos pensamientos. ¿Qué te daba susto de interactuar con la gente? ¿Por qué te daba susto? Sentía, por ejemplo, cuando yo me montaba un bus, yo sentía que todas las miradas estaban en mí. Sentía, por ejemplo, que algo malo iba a pasar. Era como esa presión de que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que salir perfecto. Me daba como miedo eso, de que yo fuera objeto de burla para alguna persona o varias personas. Entonces la mamá notó esos síntomas, Valentina lo reforzó y dijo efectivamente, y acudieron a un especialista. ¿Qué siguió ahí, Judy? Consulté directamente pues a la EPS, ya de ahí la remitieron para psicólogo y ya empezó el tratamiento con psicología y con psiquiatra. Perfecto. Sustico porque la mandaron donde psiquiatra. Esa pregunta va para las dos. Al principio yo no, porque pues he estado mucho en la rama de la salud, entonces Eso no. te iba a decir, tú sabes de qué estamos hablando Sí. y porque no hay que tenerle miedo. ¿Y tú? No, pues yo siempre pensé que ir donde el psicólogo era normal, porque mi mamá desde chiquita me dijo, no, mira, es que eso es completamente normal. Pero cuando a mí me dijeron psiquiatra, yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo tampoco es que esté... Dígalo, yo no estoy loca. Yo porque tampoco es que esté loca. Pero cuando fui yo y la atención que me brindaron, pues yo dije, no, o sea, esto es como algo que en serio yo necesitaba. Y ahí fue cuando me empezaron a mandar medicación. Porque una niña que hasta ahora, como ella lo mismo lo decía, era tan sociable, de un momento a otro desarrolla esa fobia social y esos síntomas de ansiedad salen a relucir, Susana. Bueno, hay muchos factores. Cuando uno comienza a hablar sobre esto, empieza a evaluar antecedentes familiares. Muchas veces hay mamá, papá, abuelito, tíos que pueden llegar a tener trastornos de ansiedad y a veces ni siquiera se los han tratado. Y eso es, digamos, un factor importante porque hay un componente genético que es poligenético, es decir, no hay un solo gen que me diga, este gen es el que presenta ansiedad, ¿no? Además de eso, vienen niños que a veces son sobreprotegidos por los papás, que muchas veces no los dejan hacer otras cosas. También otros niños que en su momento pueden llegar a ser vulnerables porque hay maltrato, negligencia en la familia, abuso, pero no necesariamente eso pasó en este contexto, ¿cierto? O en el cualquiera, solamente estamos hablando de factores de riesgo que se pueden presentar. Comprendo. A veces también por alguna dificultad o un evento puntual en la adolescencia, a veces puede empezar y desencadenarse estos síntomas y ya salirse de control, y cuando la persona ya no lo puede controlar es donde viene a clasificarse como un trastorno. Tú dijiste no lo puedo controlar, fui al médico, psicólogo, psiquiatra, te mandaron medicación, ¿y qué pasó después? No, pues a los primeros días yo le decía a mi mamá, mami, pero o sea, yo me los tomo juiciosa y no pasa nada. Yo sigo teniendo miedo de salir a la calle, de interactuar con la gente. Y ella consultó con la doctora y le dijo, no, mira, es que los medicamentos actúan después de cierto tiempo que el cuerpo se acostumbre. Y efectivamente, después como de 2 meses, ya me estaba empezando a regular un poquito más eso, junto con las terapias de psicología, empecé como más a exponerme más. Empecé a arriesgarme un poquito más y salir de esa zona de confort que era mi habitación, mi celular y la música. Qué rico. ¿Y entonces, cómo sigue esa historia, Judy? No, pues Valentina ha mejorado mucho. De todas maneras seguimos con el tratamiento hasta que la doctora diga hasta cuándo. Y ya Valentina al menos ya es sociable, ya al menos acepta salidas. Pues mírala, hasta aquí en televisión contando su historia. Sí, al menos acepta salidas, ya al menos participa en el colegio que no participaba ni exponía nada de eso, ya al menos participa. El nivel académico bajó mucho en ese momento, ya ahora está normal y ya
pues yo estoy ya feliz como está ella. Qué rico que hayan venido a contarnos esa historia. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Sus inquietudes para nuestro tema de hoy, con la doctora Susana Zuluaga, médica psiquiatra, para el tema que es ansiedad en niños y jóvenes. Cómo detectarla, qué alternativas de tratamiento hay, el entorno familiar y la gente que los rodea, cómo poderlos ayudar. ¿Qué pasa si no se trata a tiempo un caso como el de Valentina y de muchos otros niños y jóvenes que viven una situación similar, y adultos que de pronto no nos hemos mirado desde chiquitos y tenemos una ansiedad bien complicada y no nos la hemos tratado y nunca es tarde? Vamos con esta pregunta mientras llegan sus inquietudes a la línea de WhatsApp, Susana. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina. Tengo una pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas de que un niño es muy ansioso? Gracias. Y tiene su chiqui al lado. Un síntoma de un adolescente supongo que es muy diferente al de un chiquilín, que uno dice, un chiquito ansioso, ¿por qué? Mientras tenga techo, comida y cariño, no tiene por qué ser ansioso. Síntomas de ansiedad en niños como tal. ¿Pero como trastorno o como síntomas ansiosos? Como síntomas ansiosos. Bueno, ahí es normal. Eso es lo normal y lo que eso. traspasa. Muy bien. Lo normal es que más o menos de 8 meses a 2 años, estos niños estén con miedo a alejarse de la figura de autoridad, ¿cierto? El papá, la mamá y las personas que lo protegen están todo el tiempo pues como con ellos. Cuando se alejan de estas personas empiezan los miedos, porque probablemente les puede pasar algo malo, ¿cierto? Es algo normal y adaptativo. ¿Por qué? Porque están muy pequeños y necesitan este acompañamiento. Cuando están con personas que son extrañas, ya sea el amigo del papá o un tío que hace mucho tiempo no lo ven, ¿cierto? Y los papás se van, también empiezan a tener estos síntomas. Pero la disfuncionalidad es lo que nos marca aquí, que siempre lo voy a mencionar durante todo el programa. Más o menos de los 5 años a los 10, o de los 2 años a los 10 años, a veces les pasa que tienen miedo a la oscuridad y miedo a los monstruos o miedo a que haya una tormenta o eventos sobrenaturales, pero pues son preocupaciones que vienen ocasionales y que mejoran a lo largo del tiempo. Así es. Y en los adolescentes viene ese miedo o ese estrés por el desempeño a nivel social. Uno, el desempeño a nivel escolar. ¿Me va a ir bien o no? ¿Será que de pronto esto que tengo también es una enfermedad? Y empiezan a preocuparse de forma normal sobre estos eventos. ¿Desde tan chiquitos? Desde muy pequeños, sí. Desde muy pequeños. E incluso hay unos síntomas cuando uno habla de un mutismo selectivo. También en niños pequeños, cuando están más o menos en la edad de 4 o 5 años, que a veces los llevan a guardería, no interactúan con otras personas. Eso ya es patológico, ¿cierto? No le responden a la profesora. En primero, los profesores no pueden evaluarlos porque ellos no son capaces de verbalizar lo que les están preguntando. Llegan a la casa y le dicen a la mamá, mami, yo quería responderle al profe, pero no fui capaz, ¿cierto? Entonces, eso ya sería algo patológico. Claro. Pero lo que mencioné ahorita es algo normal y esperable, desde que no haya una disfunción en las áreas que siempre hemos mencionado. Perfecto. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenos días, me llamo Jennifer Palacio, un abrazo para ti, Jennifer. Quería consultarle respecto a mi hijo. Estoy viendo el programa, mi hijo sufre de trastorno de ansiedad. ¿Qué tratamiento o qué proceso sería bueno para él? Él tiene obesidad mórbida y apenas tiene 16 años. Siempre les aclaramos con todo el cariño pues que este programa no es un consultorio, pero sí con los datos que nos das, y nuestra especialista te puede dar alguna guía somera sin conocer el caso, pero por lo menos darte alguna luz. Susana. Bueno, la inquietud de ella principalmente era el tratamiento. Cuando uno habla de tratamiento en la parte de medicina, nosotros evaluamos que haya el trastorno de ansiedad puede ser leve o puede ser moderado a severo. Si el trastorno de ansiedad es leve, es decir, que la disfunción es poca y que a pesar de que se estresan en el colegio pues funcionan bien, entonces uno manda a psicología cognitivo-conductual. Pero si ya es moderado a severo, como fue el caso de Valentina, ya consideramos el inicio de tratamiento de medicamento sumado con las terapias. El medicamento hace lo que yo les conté ahorita, nivela esas sustancias del cerebro porque no es algo inventado, es algo que ellos sienten y piensan, y con la medicación se nivelan esas sustancias y mejora la funcionalidad de la persona. Perfecto. Hoy, después de varios años de estar en tratamiento con Valentina, ¿qué podrías tú decirles? Nosotros ahorita cuando estábamos en la tonería y pintura en la peluquería hablábamos de que el asunto de la ansiedad, la depresión,
cualquier asunto psiquiátrico y emocional es más común de lo que uno cree, pero le seguimos teniendo miedo a aceptarlo, a buscar ayuda, a decirlo en público. Yo soy una personalidad supremamente ansiosa, yo creo que rayo con lo patológico un poquito, yo le estaba diciendo a Susana, o sea que yo también lo digo, Valentina, también soy valiente como No hay que tú. tener pena y decir. Lo que yo digo es que, ¿qué le dirías tú a todos aquellos niños y jóvenes que de pronto sienten lo mismo tuyo, o aquellos abuelos, padres o cuidadores de jóvenes, de adolescentes, como en tu caso, centrémonos en esos 12 años que tenías en el momento, que les da miedo consultar, que les da pena, les da vergüenza decir necesito ir a un psicólogo o un psiquiatra? ¿Qué les dirías con base en lo que has vivido y en la mejoría que has tenido gracias a la consulta que hiciste, Valentina? Pues primero que todo que le cuenten a los papás, porque por ejemplo yo pensaba mucho también el decirle a mi mamá, porque yo me ponía a pensar ella qué pensará al respecto, ella pensará yo lo tengo todo y por qué me quejo, por qué tengo miedo, porque pensaba como que ella me iba a juzgar en ese aspecto. Primero que todo es contarle a los papás y entre las dos o los dos o los tres consultar con un profesional, que eso ayuda demasiado. También no tenerle miedo a la medicación. Yo tenía mucho miedo de que me medicaran porque yo pensaba que de pronto eso iba a traer más cosas malas que buenas, pero no, fue todo lo contrario. Y también como uno mismo ayudarse, salir de esa zona de confort. Cuando yo fui a mi primera consulta tenía hasta pena del psicólogo. Yo era de palabras cortas para contarle lo que me estaba pasando, lo que sentía, entonces las primeras consultas fueron muy difíciles, pero ya después como que fui mejorando con las terapias, la medicación y todo fue mejorando de una manera increíble. Qué buenas recomendaciones. ¿Y la mamá qué nos diría? ¿Y qué les diría? No, pues yo les diría que sí, que busquen un profesional, porque no solamente ese profesional va a ser para el hijo, va a ser para nosotros como padres también. Va a ser para nosotros como padres también, porque no es solamente nosotros también tenemos que adaptarnos como a la vida que llevan los hijos, Claro. para poder salir adelante en ese mundo en que ellos están. Perfecto. Entonces yo les aconsejaría que también buscaran un profesional. Pues a Judith Taborda y a su hermosa hija Valentina Restrepo, gracias, de verdad, gracias por venir y contar su historia, que es la de muchas personas que nos pueden estar viendo, y hacerla pública, hablar en voz alta sobre esos temas, que se hablan pacífico de ellos. Yo creo que es un primer paso para que muchas personas que lo necesitan busquen ayuda, y busquen ayuda a tiempo. Dios te bendiga, y que esa carrera de cantante, de verdad. ¿Tener redes sociales? Sí, tengo redes A ver, sociales. ¿cuáles son para que le oigan la voz a esta hermosura de mujer? En Instagram Valen-RT14 y en Facebook Valentina Restrepo. Y ahí tenés videos. Sí. Claro que sí. Seguiremos entonces hablando con Susana en un ratito. De nuevo, ustedes dos, muchas gracias. Y nosotros, para seguir hablando de ansiedad en niños y jóvenes, seguimos con nuestra sección Sanas Emociones. Santiago Sepúlveda López es psicólogo, una profesión que también está supremamente inmersa en este tema de la ansiedad en niños y jóvenes. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está? Muy común en tu consulta que niños y jóvenes tengan ansiedad como un diagnóstico. Sí, en realidad sí, demasiados. Sobre todo en tanto a primera infancia y adolescencia. En primera infancia, según lo que has detectado en tu experiencia, ¿qué aspectos detonan la ansiedad en un niño? Primera infancia estamos hablando, ¿hasta qué edad? De los 1 o 2 años hasta los 3 años o 4 más o menos. Que uno diría, O sea, pues, que primera infancia. un niño bien cuidado y bien querido hasta los 4 años no debería tener motivos de ansiedad. ¿Qué puede detonar la ansiedad en la primera infancia, Santiago? Esa situación es multicausal, es decir, hay muchos factores que predisponen o que generan a la presencia de dichos síntomas. Por ejemplo, primero, pues, pautas de crianza pues, excesivas, sobreprotección, de pronto temor de los padres de que los niños experimenten nuevas cosas, actitudes de los papás súper permisivas, ¿cierto? O sea, que les da todo, son demasiado complacientes. Es eso, o sea, el hecho de que el niño o niña no experimente su entorno y no logre de pronto experimentar sus propias decisiones, genera inseguridad. Ajá. Claro. Y en esta generación sí es que es usual que los padres le resolvamos todo a los hijos creyendo que eso es amor, y mire que a la larga ni tanto. Lo que pasa es que eso tiene una falacia naturalista, es decir, en ocasiones en consulta uno evidencia que los papás
quieren que los hijos tengan lo que de pronto ellos no tuvieron, en ocasiones, ¿cierto? No siempre. Entonces es por eso que en ocasiones a veces el niño también se vuelve ansioso, es por la falta de, ¿cierto? O sea, o porque tiene mucho o porque no tiene, o porque no le dan, o porque le dan demasiado. Es donde él genera esa ansiedad, esa inseguridad de si no me das porque no me quiere, ¿cierto? Y si da mucho, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Es como esa inseguridad que uno mantiene. Cuando una pareja o un padre y una madre te consultan por su niño, hasta los 3, 4 años, como decías, de primera infancia, ansioso, ¿qué es lo que ellos detectaron o qué fue lo que vieron diferente en su niño para consultar? Inicialmente la sociabilidad, es decir, es un niño que no comparte mucho con los otros niños, se mantiene mucho al lado de los papás, llora mucho en el jardín, en la guardería, en las actividades extracurriculares, todo eso, ¿cierto? Lloran demasiado, lloran durante mucho tiempo. Todas esas cosas pueden ser síntomas de alarma para ansiedad en niños, en este caso, y jóvenes, que seguiremos hablando más adelante. Vamos a nuestra primera pausa. Santiago se queda con nosotros, si le parece, lo que queda del programa, para que conversemos bien rico también con Susana, porque hoy nuestro tema en Sana que Sana es la ansiedad en los niños y jóvenes. Imagínense, niños de 1, 2, 3, 4 años también pueden sufrir de ansiedad, y es importante detectarla a tiempo para ayudarles a crecer, a que sigan el resto de la vida que les falta disfrutando la vida, no haciéndosela tan pesada con un asunto como la ansiedad. Vamos a nuestra primera pausa. La línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes, para sus inquietudes. 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la ansiedad en los niños y en los jóvenes, más común de lo que uno cree y requiere atención y tratamiento en ciertos casos. Síntomas de ansiedad infantil: pensamientos negativos o catastróficos sobre el futuro, sudoración, palpitaciones, temblor, inquietud, mal humor durante la situación que le genera estrés, se quejan de dolor de cabeza, estómago, cuello o espalda, problemas para conciliar el sueño, náuseas, vómito o diarrea durante la situación que le genera estrés. Continuamos en Sana que Sana con nuestros invitados de hoy. Iniciábamos la primera media mitad la primera mitad del programa con Susana Zuluaga, médica psiquiatra, y ya está con nosotros también Santiago Sepúlveda López, psicólogo, y con ellos seguiremos respondiendo esta cantidad de preguntas. Vea que el tema genera muchas inquietudes. Vamos entonces con nuestro WhatsApp, por favor. Buenos días, tengo un joven de 16 años, esta se la voy a transmitir a Santiago. Tiene unas pesadillas muy fuertes. Hace 2 años intentó suicidarse 3 veces. Le mandaron sertralina, la tomó 1 año y medio y él mismo la suspendió porque se sentía muy cansado y es muy ansioso. Quien quiera responder, no sé si empieza Santiago. Listo, voy a comenzar yo. Inicialmente lo que uno tiene que tratar de hacer es comprender la lógica del tratamiento cognitivo-conductual, es decir, que eso es lo que te compete a ti. Eso, en el tratamiento, que lo que uno hace, uno primero identifica las situaciones que generan unos pensamientos automáticos y que a su vez generan unas emociones y terminan unos comportamientos, ¿cierto? Entiendo. Entonces primero hay que explorar qué componentes o qué situaciones en la vida cotidiana del adolescente están generando de pronto pues como pronto esas pesadillas, y esas pesadillas con qué están siendo asociadas, ¿cierto? Inicialmente, listo, eso hay que evaluar inicialmente, qué está generando eso, o sea, qué situación está manteniendo esas pesadillas de este joven. Y después viene la sertralina, que es lo que te compete a ti. Exacto, entonces en el caso puntual de este paciente es importante resaltar que es un muchacho que ha tenido trastorno de ansiedad o síntomas ansiosos durante mucho tiempo, ¿sí? Y adicional a eso, entonces, vienen las comorbilidades, lo que yo mencionaba previamente, comorbilidad con depresión. Al tener una comorbilidad con depresión, probablemente ese cansancio haga parte de esos síntomas puntuales que uno debe buscar en un paciente que pueda tener esas 2 comorbilidades. Con el tratamiento farmacológico, el medicamento generalmente no causa cansancio. El problema puntual de él fue que suspendió la medicación y no lo hizo en compañía del profesional, ¿sí? Porque es que el medicamento hay que tener en cuenta que debe darse por un largo tiempo. Cuando ellos estén bien, normal, como si fueran los niños de antes, sin estrés, sin preocupaciones, sin síntomas depresivos, de ahí en adelante uno cuenta aproximadamente 6 meses a 1 año para empezar a buscar
de escalar la medicación de forma paulatina y siempre en compañía de nosotros. Cuando empezamos a suspender la medicación y reinician los síntomas, otra vez debemos volverla a poner en el punto donde estaban cuando han tenido pues como la funcionalidad adecuada. Y lo del intento de suicidio pues puede ser por muchas características, eso ya se exploraría pues en consulta, pero ellos pueden tener intentos de suicidio de características impulsivas o con una ideación clara, si es que ha tenido pues los síntomas depresivos y las ideas de muerte. Entonces ahí sí podemos dejarlo pues como hasta ahí, pero sí es claro mencionar la comorbilidad, darle continuidad al tratamiento, no suspenderlo sin la compañía del médico especialista. Perfecto. Y no esperar que actúe inmediatamente, milagrosamente. Exacto. Susana nos explicaba que se demora 3 hasta 4 semanas para empezar a sentirse el efecto. Santiago, mira. Hola, buenos días para ti. Tengo un niño de 9 años. El niño hace unos meses viene presentando mucho miedo. No quiere ir a estudiar. Llora mucho, dice que él no se quiere morir, que le da miedo que la mamá o el papá se le mueran. No quiere comer, nos toca dormir con él. Llora mucho y él está tranquilo y de un momento a otro vuelve a llorar, se toca el pecho, se abraza con ese miedo y respira muy profundo. ¿Qué podemos decir? En este punto es importante resaltar que es un trabajo interdisciplinario, es decir, tanto también como colegio, papás, psiquiatra y psicólogo tienen que intervenir en ese tipo de situaciones. En colegio, ¿para qué? Para explorar qué situaciones de pronto le están generando a él o temor o ansiedad o una evitación. Hay que explorar muy bien qué está pasando en el colegio. 1, ¿cierto? 2, los papás, al igual que el niño, o sea, deben de estar en tratamiento psicológico. ¿Para qué? Primero, para que el niño llegue a la identificación de sus emociones. O sea, él tiene que aprender a gestionar las emociones. O sea, lo que están refiriendo ahí es, él llega y él siente. Y cuando él siente, él hace. Listo. ¿Qué se hace en terapia cognitivo-conductual? Uno descompone esa situación. Entonces, primero es que el niño identifique qué es lo que siente, ¿cierto? Y en qué momento lo siente, ¿cierto? O sea, que él viva la emoción. 1, ¿cierto? 2, identificar qué es lo que piensa, ¿cierto? Claro. Y 3, sustituir el comportamiento, ¿cierto? Por un comportamiento que de pronto lo relaje o le baje un poco esa ansiedad. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno modifica el pensamiento, uno maneja la ansiedad y uno cambia el comportamiento. Eso es lo que uno se hace para el tratamiento de la ansiedad. Listo. Y es muy importante que los papás aprendan también a manejar eso. Cuando de pronto el niño tenga los episodios, el papá ya sepa qué hacer, le señale al niño la emoción y los dos en familia trabajen eso. Y lo interesante, usted hablaba de esas 3 fórmulas para ayudar al niño y eso tiene que ser un proceso. Tú hablas de la terapia cognitivo-conductual, así es que se llama, Sí. que es, digamos, los psicólogos, eso es lo que les compete con relación a este tipo de diagnósticos. Es un proceso que es con el pacientico, con su familia, aparte, juntos. Depende de cada caso. Yo recomiendo que hayan sesiones tanto juntos como separados, ¿cierto? Hay que recordar que la terapia cognitiva es, primero, estructurada, ¿cierto? Está enfocada en objetivos a corto plazo, está en el presente, o sea, trabaja el aquí y el ahora, y trabaja en la formulación de objetivos prácticos, ¿cierto? Y también unas tareas que se hacen cada semana, y en que el niño viva la situación que le genera ansiedad en vivo, es decir, que él de forma gradual viva ese componente del colegio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno llega y uno dice, estoy acá suponiendo, hablemos con el colegio y que lo importante es que el niño permanezca en el colegio, que vaya de pronto un día a la semana durante 2 horas, a ver cómo le va. Y uno prepara a nivel conductual al niño para que de pronto ya él se prepare. Entiendo. Listo. Y ya a medida que vaya pasando eso, ya él va permaneciendo más tiempo. Entonces, eso es lo inicial. Y es por eso que también necesitamos mucho apoyo del colegio. ¿Para qué? Para que el niño primero se sienta tranquilo, tenga una regulación emocional en el colegio y ya después pueda rendir académicamente. Listo, es eso. ¿Y la psiquiatría qué diría de un caso así? Pues que ese caso es más, o sea, uno podría englobarlo o enfocarlo en un trastorno de ansiedad por separación, ¿sí? Ese miedo de estos niños a estar lejos de la figura de autoridad.
Si está lejos de la figura de autoridad, ellos piensan o que les puede pasar algo a ellos o que les puede pasar algo a los papás. Y si no están todo el tiempo con ellos, algo malo puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan? Dormir siempre al lado de los papás. En consulta, en ocasiones, hay niños más grandes que cuentan que se despiertan en la noche a verificar si el papá o la mamá están respirando porque tienen miedo de que se mueran. Cuando salen los papás de la casa y son las 6 de la tarde y no han llegado, se ponen más inquietos, se ponen más irritables, le dicen a la abuelita que los está cuidando que llamen al papá o la mamá insistentemente porque piensan que los robaron, les hicieron algo, se ponen más tensionados, se quejan de dolor de cabeza o cefalea, dolor de estómago. Entonces, es principalmente como alejarse de esa figura de autoridad. En el colegio también pasa que los dejan y al principio es normal que cuando un niño va a llegar a guardería, el papá lo deja allá y al principio llora un poquito, pero a las 2 horitas ya se adapta y juega pues como con los otros amiguitos. En el caso de los niños con trastorno de ansiedad por separación, los pueden dejar las 5 horas y las 5 horas están al lado de la puerta gritando, llorando y pidiendo a los papás. Ahí es donde habla uno de una disfunción. Y la parte del colegio, como mencionaban, los profesores es importantísimo que se vinculen y que ellos entiendan que es un trastorno, que ellos no se están inventando las cosas y que necesitan un acompañamiento de todos los adultos que los acompañan. Perfecto. Todo, Santiago, lo que nos han referido, estos mensajes son situaciones difíciles, son duras. Hay solución, siempre hay solución de la mano de ese grupo interdisciplinario del que tú hablabas, que podríamos empezar por psiquiatra y por psicólogo. Es decir, esas sensaciones tan difíciles que deben ser para un pequeño y para su familia, tan catastróficas, tan angustiantes, se pueden ir bien acompañados y siendo bien juiciosos con el tratamiento, tanto con la terapia cognitiva como con la medicación cuando es necesario. Se puede salir adelante. Sí hay solución, es decir, uno como paciente y la familia pueden aprender a manejar esa situación. O sea, lo que facilita el trabajo interdisciplinario es psicoeducación y aprendizaje. ¿Para qué? Para que ellos lo hagan durante toda la vida. Lo que uno hace en consulta y todo lo que uno facilita, eso es para toda la vida. Y eso le puede servir tanto al niño como cuando está adolescente y también como que está adulto. ¿Cierto? Cuando uno de pronto hace atención en adultos con ansiedad, uno también revisa antecedentes y uno también observa que, claro, en la infancia y la adolescencia habían signos de ansiedad. Entonces uno dice como, ve, claro, o sea, se pudo haber intervenido antes, ¿cierto? Pero sí, o sea, uno sí puede aprender a manejar eso y también puede responsabilizarse de eso, que es también lo que hace la terapia cognitivo-conductual. A partir de esa base hay solución, porque de verdad que son situaciones muy difíciles. Otra pregunta, veamos la siguiente. Buenos días también para ti. Muchos de los síntomas que les escucho los tiene mi nieto, de 17 años. Él fue diagnosticado con síndrome de Asperger hace 5 años. ¿Qué es síndrome de Asperger? El caso de Asperger hace parte del trastorno del espectro autista, que sale pues como de lo que hablamos en el programa, pero son niños que tienen dificultades en la interacción con los otros, pero no, a veces pueden tener trastorno de ansiedad concomitante, ¿cierto? Son niños que a veces tienen una interpretación diferente como de ciertas situaciones, en ocasiones no leen las emociones como las leemos, digamos las personas que no lo llegamos a tener, en fin, una serie pues como de síntomas que... Eso es Asperger. Sí. Asperger. A veces lo veo empuñando las manos. En este momento va a una fundación de niños y jóvenes donde le han ayudado mucho a interactuar con los demás y otras actividades, lo cual le ha disminuido la ansiedad. Está en controles con neurología cada 3 meses y psicología. Nunca ha sido medicado. Es más que una pregunta y te agradecemos mucho, es un aporte. Entonces, mira, tiene síndrome de Asperger hace 5 años y nos comenta que ir a una fundación y la interacción y las actividades le han ayudado a disminuir la ansiedad. ¿Qué decir de este tipo de alternativas, Santiago, para una situación como esta? Sí es un aporte debido a que se ha hecho un acompañamiento integral, o sea, lo han vinculado pues como a otras actividades, incluso también está una fundación. Es muy importante que en el síndrome de Asperger, que todos son diferentes, todos, ¿cierto? No hay uno igual. Es un espectro. Son un amplio espectro. Son personas que tienen dificultades para la interacción social, listo. Entonces, están de pronto como los pensamientos automáticos, ¿cierto? O sea, querer vincularse, querer pertenecer, qué pasa con esta, qué le pasa a él, por qué se pone así, ¿cierto? Cuando uno integra a estas personas en actividades complementarias,
fundaciones donde él comparte también con otro semejante, hay disminución de signos de ansiedad. Es eso. Y que de pronto uno ha sido medicado, es probablemente que el especialista, no sabemos, pues no hayan visto como una disfunción considerable para no considerar, no, hay que medicarlo. Perfecto. Es No eso. todos necesitan medicación. Eso es y muy el importante. acompañamiento de psiquiatría, a pesar de que no hay medicación, también es importante, ¿cierto? Nosotros no siempre le mandamos medicamento a todo el mundo, ¿cierto? Hay un concepto errado a nivel social donde dicen es que allá me lo van a embobar, me lo van a dopar y lo único que creen es solucionarlo desde ese punto de vista. Con respecto a estos niños, ellos pueden tener comorbilidades, es decir, otros diagnósticos diferentes, entonces trastorno del espectro autista Asperger, pero puede tener trastorno de ansiedad, en ocasiones pueden tener depresión u otras cosas. Ellos quieren socializar, pero a veces no saben cómo hacerlo, no saben cómo llegarle a la otra persona, ¿sí? A veces lo rechazan porque tienen una prosodia diferente, es decir, hablan como mexicanos, no entienden o no saben de pronto cómo acercarse al otro y o se alejan del todo o no traspasan esos límites que todos necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso necesitan el acompañamiento multidisciplinario con psicólogo, psiquiatra, y las terapias en las que estén. A ellos les mandan también integración sensorial porque tienen dificultades o no toleran los ruidos fuertes, sonidos fuertes, las luces, las texturas. A veces hay comidas que ellos no toleran por eso mismo. Entonces necesitan ese acompañamiento desde todas las terapias para que ellos más adelante, dependiendo si hay un coeficiente intelectual adecuado, pues o normal, puedan tener un desempeño social bueno más adelante. Perfecto. Una última pregunta antes de nuestro segundo corte, Santiago. Cuando un niño de 3 años se come las uñas, ¿es un síntoma de trastorno de ansiedad? No necesariamente, es un signo de ansiedad, pero no puede ser catalogado como un trastorno de ansiedad porque finalmente es un niño de 3 años, entonces todavía de pronto no ha cumplido todos los parámetros, todos los criterios pues, de trastorno de ansiedad. Hay que ver de pronto pues, cuáles son los hábitos del niño, si está todavía pues, como en su etapa oral, en donde él pues, tiende a experimentar todo por medio de la boca, o sea, no hay que alarmarse a eso, pero sí observarlo, ¿cierto? Y ver también hasta qué grado se come las uñas, ¿cierto? O sea, cuando de pronto uno va en consulta, a mí me dicen, se come las uñas, entonces uno observa y no, pero está bien. Uno, ¿cómo ve que está bien? No hay sangre, no se come los cueritos, pues del alrededor, Sí, pues como claro, de claro. Es que se de los sacan dedos. heridas a veces. Eso. Entonces hay que observar mucho eso y también qué otros hábitos tiene con otras cosas. Si de pronto no se lleva objetos a la boca, hay que evaluar mucho eso. Y también, o sea, no solamente, puedes llegar, a ver, en la consulta dice, no, es que si se come las uñas, tiene onicofagia, pero no necesariamente, como decía Santiago, es eso. A veces también puede hacer parte de algo que se llama trastorno del control de los impulsos, que también sería otra historia diferente que también se debe evaluar en la consulta, ¿sí? Pero como para mencionarlo, pues, de forma somera. Perfecto, pero no necesariamente lo uno tiene que ver con un trastorno de ansiedad como tal. Estamos hablando de la ansiedad en los niños y los jóvenes, unos minutos para seguir respondiendo sus inquietudes cuando regresemos de nuestro segundo corte en Sana que Sana. Ya volvemos. Seguimos conversando con Susana Zuluaga, nuestra psiquiatra invitada de hoy, y también con Santiago Sepúlveda, psicólogo. Y nos decía Susana que no podemos irnos sin hablar del trastorno de pánico. También hace parte de los trastornos de ansiedad. Sí, exacto. Cuéntenos. Bueno, es muy importante porque es una consulta que si bien no es excesivamente frecuente, sí se presenta, ¿sí? Y se nota desde la adolescencia y la edad adulta, ¿sí? En los niños pequeños no lo presentan la mayoría de las veces. ¿Qué síntomas tiene una persona con trastorno de pánico? Uno evalúa 4 de 13 síntomas puntuales que miramos nosotros, ¿sí? Entre ellos están sudoración, palpitaciones, temblor, sensación de dificultad respiratoria, sensación de dolor en el pecho, ¿sí? Despersonalización, que es sentir que yo no soy yo, o sea, yo me siento extraña, o desrealización, que es sentir que el entorno es raro, ¿sí? Sumado a eso, tienen unos síntomas o unos pensamientos de me voy a volver loco, me voy a morir, voy a tener un infarto. Entonces buscan ir a urgencias para evaluar que descarten pues algún trastorno cardiovascular, ¿sí? Una vez evaluado en urgencias, los descartan todo este trastorno y los mandan a consulta.
Y en consulta ya se empieza a evaluar, ellos también tienen evitación, entonces empiezan a quedarse en la casa encerrados y todo eso, y por eso es importante consultar. Ojo a esos síntomas y ojo a todos los síntomas que hemos hablado durante todo el programa. Los niños, los jóvenes y los adultos, ya saliéndonos de la población con la que iniciamos a hablar en el programa, pueden sufrir trastorno de ansiedad diagnosticado como un trastorno y necesitan ayuda. Conclusión, Santiago, sobre este tema para nuestros televidentes. Muy importante para los papás hacer acompañamiento permanente con con sus hijos en cuanto a qué, aprendizaje de técnicas de relajación, de control de pensamiento, de gestión emocional. O sea, es muy importante que el papá, cuando ve o cuando experimenta que el niño está pasando por esa situación, o sea, él tenga también gestión emocional y él logre manejar esa situación, porque si tenemos un padre ansioso, estresado durante la crisis, eso mantiene también los síntomas de ansiedad. Se nos acabó el tiempo. Susana Zuluaga, médica psiquiatra, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí está el tema muy claro, eso sucede, es real y es real que necesitan ayuda. Gracias, Susana. A Santiago, rico también haberlos tenido a los dos por primera vez aquí en Sana que Sana. Esperamos verlos nuevamente y a ustedes esperamos verlos mañana a las 11 de la mañana, porque vamos a estar con los especialistas de la Clínica Odontológica VID hablando de la higiene oral. No solamente les vamos a recordar por qué es tan importante lavarse los dientes, cómo usar la seda dental, otros elementos importantes para nuestro aseo, sino que les vamos a recordar que la higiene oral puede ser el inicio de otras enfermedades o puede ser el síntoma de otras enfermedades. La higiene oral es un asunto no solamente de belleza, estético, sino también funcional, y mañana les contaremos por qué. Feliz resto de martes para todos, de 11 a 12 de la mañana. Los invitamos para que nos acompañen de martes a jueves en Sana que Sana. Chao.